Pues es un placer. Bueno, nos gustaría mucho más que estuvieses aquí, pero ya que se han dado estas circunstancias, pues estamos encantados que podamos tenerte. De hecho, os decía que la mejor persona para inaugurar este encuentro científico es justamente Josefa Gómez del Terría, y lo vais a entender enseguida. Cuando Elena Carpio y José Luis Ramírez, en una publicación reciente, hicieron su semblanza, la titularon Josefa Gómez del Terría y la historia del léxico, vaya conjunción, los aportes de una maestra indiscutible. Pues bien, Josefa es ahora mismo profesora jubilada de la Universidad de Alcalá, pero sigue activamente, muy activamente, en el mundo de la investigación y producción científica, algo de lo que nos hemos beneficiado en mi proyecto de investigación en muchas ocasiones. Es especialista en el estudio del léxico del español moderno desde varias perspectivas sabiamente combinadas. Estudiosa de reconocido renombre en el estudio histórico del léxico de especialidad, ha realizado valiosísimas aportaciones al conocimiento del origen y formación del léxico de la economía, en el que es fundamental su libro, que todos conocemos, Voces de la Economía y Comercio en el Español del siglo XVIII, de 1996. En el terreno de la economía y el comercio, justamente es autora de otros muchos trabajos de investigación. Por si esto no fuera suficiente, también es gran especialista en el léxico de la medicina, también en el siglo XVIII, área en la que es autora de múltiples estudios, y en 2020 publicó una monografía en la prestigiosa editorial Peter Lang como resultado del proyecto de investigación que dirigió. El título de esta monografía es bien sencillo: El vocabulario de la medicina en el español del siglo XVIII. Pero da mucho más de lo que proporciona el título, pues en él desarrolla una investigación modélica en la que combina los textos y los diccionarios, es decir, las fuentes textuales, alrededor de 250 fuentes textuales entre 1674 y 1831. El título decía siglo XVIII. Y las fuentes lexicográficas. El objetivo es reconstruir la constitución y evolución del léxico de la medicina, un vocabulario en plena transformación en aquellos momentos, del que traza un marco histórico bien preciso. En suma, un modelo perfecto de investigación lexicológica. No debemos olvidar además su dedicación al español como lengua extranjera y al español con fines específicos, materia en la que ha sido pionera en España y de cuyos conocimientos hemos podido disfrutar en otras ocasiones en esta universidad. Quiero resaltar un hecho que prueba su generosidad intelectual. Hace unos años accedió a colaborar en nuestro proyecto de investigación con el estudio de las voces de la medicina de la quinta edición del diccionario, en un trabajo modélico y esclarecedor, Las voces de ciencias naturales y áreas afines, publicado en la monografía El diccionario de la Academia en el siglo XIX, la quinta edición, 1817, al microscopio. La experiencia resultó tan provechosa que hemos vuelto a repetir, y hoy tenemos con nosotros a Josefa, aunque con mucha pena de manera virtual, para exponer la evolución del vocabulario de la medicina del siglo XIX a través de las ediciones del Braille de 1869, 1884 y 1899. Pues Josefa, estamos encantados de poder escucharte. Muchas gracias, Gloria, por esta presentación que no merezco, y muchísimas gracias por haberme permitido participar en este proyecto de investigación tan apasionante, porque es apasionante realmente. ¿Se oye bien? Sí, muy bien. De acuerdo. Siento no estar hoy ahí, evidentemente, pero bueno, puedo hacerme a la idea de que estoy ahí y sobre todo, bueno, os puedo oír y puedo participar de todas vuestras intervenciones que me interesan muchísimo. Espero que la mía esté a la altura porque yo estoy bien, pero
pero no del todo. Entonces, espero ser capaz de hacerlo y hacerlo bien. Voy a seguir el PowerPoint que he preparado para no perderme y comienzo, ¿no? Perdón. Ahora esto no avanza, lo siento. Voy a volver a ponerlo y a quitarlo porque no se mueve. La primera no sale, la segunda. Si no, tendría que hacerlo así y encima saltan mensajitos de estos del antivirus. A ver, si lo hago así, a ver si ahora continúa con la pantalla completa. Bueno, esto es en términos generales de lo que voy a hablar. Yo voy a hablar del vocabulario de la medicina en español, por supuesto, puesto que es en las ediciones del DRAE, pero me parece que es imprescindible comenzar hablando de la historia que sustenta ese vocabulario, porque no podemos hablar de ninguna de las lenguas de especialidad sin aludir al contexto, eso es evidente, lo sabemos todos, ¿no? Pero en el caso de la medicina y en este siglo tan convulso como es el XIX, es mucho más acuciante lo de la introducción mínima y básica, introducción histórica, ¿no? Después aludiré a la neología que realmente es tan activa en ese vocabulario, algo a la llegada de las nuevas voces hasta las ediciones de 1869, 84 y 99 y por último unas conclusiones. La medicina en España durante el siglo XIX, lógicamente, depende en parte de la evolución de la medicina en Europa. En ese momento, a comienzos ya del XIX, la medicina europea empieza a alejarse definitivamente del galenismo tradicional y a situarse en una órbita científica, realmente de acuerdo con lo que va a ser el siglo. Observamos que por primera vez la medicina se aleja del criterio de autoridad. La española había estado siempre dentro del criterio de autoridad. En el siglo XVIII hay algunos momentos, hay algunas excepciones, ¿no? pero ha seguido siempre bajo esa norma. En el XIX ya no. Ya la medicina empieza a volar, podríamos decir, un poco por su cuenta, ¿no? A volar por su cuenta porque ese criterio de autoridad no era más que un pesado lastre que le impedía desarrollar los principios y los planteamientos conceptuales de carácter científico que ya habían ido llegando en el XVIII, pero siempre estaba ahí ese lastre que se interponía entre la ciencia y la tradición. Al mismo tiempo, la práctica médica refuerza su proyección apoyándose en nuevas ciencias. Y esto va a ser totalmente revolucionario, ¿no? Porque en el siglo XIX la física y la química son auxiliares continuas de la medicina, algo que no había ocurrido antes, ¿no? Así, se tratarán de resolver los problemas que plantean las enfermedades para su tratamiento y curación, ¿no? En los años centrales del siglo vemos pues que van a afianzarse algunos modelos nuevos, por supuesto que vienen de Europa, como son la filosofía natural, el vitalismo y el empirismo. Esos tres modelos, de los que hablaremos un poco después, van a ser los que empiecen ya a comienzos del siglo a llegar a nuestro país y a tener algunos médicos adeptos. Claro, médicos que luego casi siempre eran médicos de los liberales que terminaban en el exilio, ¿no? Y terminaban generalmente en Francia, donde reforzaban sus teorías. Pero, claro, ¿qué ocurre? ¿Y qué quiero decir con esto? Que
la medicina, como todas las ciencias en España del siglo XIX, están seriamente condicionadas por la política y la sociedad. La primera mitad del siglo es la mitad de la guerra de la independencia del absolutismo borbónico, en consecuencia de una precaria situación económica y social que no favorece en absoluto ningún tipo de desarrollo científico, y sobre todo ello gravita la ausencia de libertades. Entonces, esta primera mitad, aunque como digo antes, van a llegar las nuevas corrientes, pues va a servir de muy poco, porque no hay posibilidad de hacer una medicina científica nacional, ni mucho menos. La segunda mitad del siglo empieza con la renovación social del reinado de Isabel II, en el que hay ya una cierta apertura, ¿no? Hay otro dato importante, y es que se van a producir las primeras Cortes con sufragio universal, la proclamación de la nueva Constitución. Todo ello es el marco perfecto para una mayor libertad y apertura de las nuevas corrientes científicas, ¿no? Nuevos planes de estudio. Hasta este momento los planes de estudio oficiales de la medicina seguían dependiendo de las antiguas y tradicionales universidades, aparte con pequeñas excepciones como el Colegio de Cirugía de Cádiz y luego los otros colegios que lo siguen, Barcelona y Madrid, ¿no? Pero eran pequeñas excepciones. A partir de este momento, y con la ley Moyano, los planes de estudio aceptan que las nuevas especialidades lleguen a la universidad. Al mismo tiempo, se produce una clarísima libertad para crear instituciones científicas, y esa va a ser uno de los logros, ¿no? Sin embargo, el fracaso de la Primera República otra vez lleva al país cerca del caos, y termina el siglo con una serie de pronunciamientos militares que mantienen precariamente a la monarquía, pero que no termina de cuajar ni de asentarse esa evolución de la ciencia médica que tanto se necesitaba. Todo ello lo vamos a notar en las 3 ediciones, porque la primera, la de 1869, es heredera de la primera mitad del siglo. Lo veremos en los resultados. Es sorprendente cómo los resultados, el número de adiciones, el tipo de definiciones, etcétera, refleja este periodo anterior en el que todavía no hay libertad, realmente no hay libertad de cátedra, podríamos decir, y no hay libertad para la ciencia, ¿no? Sin embargo, la segunda edición es la de 1884, es claramente la que hereda esa apertura y esa renovación, ¿no?, que hay en la España a comienzos ya en la segunda década de la segunda mitad, ¿no?, cuando realmente se puede empezar a pensar en ciencia, ¿no? Y la tercera, estando bastante cerca de la segunda en cuanto a una serie de criterios, en parte porque los hereda, ¿no?, de la anterior, pues bueno, también quizá leyendo muy entre líneas y sobre todo pudiendo leer con calma, que yo eso de la tercera no lo he podido hacer, las actas de las 2 academias, de la Real Academia Española y de la Real Academia Nacional de Medicina, pues yo creo que se podría encontrar la causa de que no sea tan brillante como la anterior. En fin, esto es un poco lo que quiero hacer, explicar la evolución de este vocabulario a través de todas esas fluctuaciones que ocurren. No sé si voy a ser capaz. La ciencia médica, como decía antes, evoluciona en la Europa del XIX y alcanza un alto nivel científico. Hay tres movimientos fundamentales en la primera mitad, que van a ser la filosofía natural, que lo que hace es que parte de la observación de la realidad sensible. El organismo es como la naturaleza, pero como una naturaleza pequeñita, ¿no?
y los tratamientos son esos que hoy son tan modernos. La dieta, el agua, pero también la electricidad, es decir, la tecnología y el mesmerismo, con todas las técnicas de hipnotismo y magnetismo. Es decir, esa filosofía natural lo que hace es que renueva totalmente la medicina. Se desarrolla fundamentalmente en Alemania. Al mismo tiempo, porque son coetáneas, surge el vitalismo. El vitalismo surge fundamentalmente en Francia, aunque se desarrolla en diferentes países de Europa. Llega a España con mucha más fuerza que la filosofía natural y lo que defiende es la existencia de un proyecto vital de naturaleza desconocida. Ahí está el fallo del vitalismo. Como esa naturaleza es desconocida, siempre hay un lugar de escape en donde quedan cuestiones sin resolver. Sus representantes fueron los dos grandes médicos franceses del 19, Bichat y Laennec, ¿no? El empirismo, ¿no?, coexiste en parte con la filosofía natural, pero no se basa realmente en ese principio vital totalmente desconocido, ¿no?, sino que trata de partir y de observar al ser vivo, es decir, al hombre, y a partir de ese principio de lo que es el hombre, pues del hombre como tal, o sea, el hombre como tal organismo y tal cuerpo vivo, ¿no? Pues es el empirismo el que trata de desarrollar sus principios médicos. El empirismo en los últimos años del siglo, porque es el que va a durar más, el que va a pervivir a lo largo del siglo, también es posterior en su comienzo, pues lo que tiene es realmente una guía muy importante y es el francés Auguste Comte, ¿no? Bien, pues esto me interesa señalarlo no para dar aquí un pequeño speech de historia de la medicina, sino para tratar luego de localizar las voces, las adiciones que llegan al diccionario en cada uno de esos movimientos, tampoco muy precisamente, pero sí en términos generales. Y sobre todo que al ir pasando el vocabulario en su explicación lingüística, podamos en algún momento darnos cuenta de por qué surge por qué estas adiciones en esta edición. ¿Por qué estas palabras aquí si ya estaban desde hacía 20 años, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con estos tres movimientos de la medicina. Nos situamos entonces en lo que es ya el vocabulario neológico, que es lo nuestro. ¿Por qué neológico? Porque al vocabulario, al diccionario en el 19, generalmente al diccionario de las lenguas de especialidad o de los vocabularios de especialidad, lo que le va a llegar siempre va a ser lo neológico, a no ser que se hayan quedado voces antiguas un poco despistadas, es decir, un poco en años atrás y no hayan entrado por alguna razón o porque los académicos no se dieron cuenta, ¿no? Pero realmente el vocabulario de la medicina decimonónica es fundamentalmente neológico. Este vocabulario tiene un hito para su nacimiento y es el comienzo de la patología o ciencia de las enfermedades, ¿no? La patología es una de las creaciones del 19. Entonces, esta patología va a ser la que dé lugar a una estela de léxico impresionante con la que se podrían hacer campos conceptuales muy, muy interesantes, solo cogiendo las ediciones del diccionario. ¿Por qué? Porque esa patología lo que hace fundamentalmente, y es por lo que tiene más éxito, es porque ofrece soluciones para las dolencias. Eso entonces y hoy es la razón de la medicina, ¿no? Sobre todo de la medicina clínica, vamos. Como decía antes, viene auxiliada ya por las nuevas ciencias, por la física y la química, pero al mismo tiempo cuenta con el apoyo de la farmacología experimental, que ahí hay otro enorme cambio, ¿no? La farmacología experimental es nueva del 19. Favorece, por tanto, el florecimiento de una terapéutica médica, también nueva, ¿no?
Y al mismo tiempo hay que considerar el nacimiento de la llamada medicina de laboratorio. Es decir, desde la entrada en el diccionario del término microbio y toda la serie léxica de este término nos daría lugar a un estudio muy interesante de la medicina de laboratorio. Le llama así López Piñero, ¿no? La explicación de las enfermedades infectocontagiosas, por tanto, corresponderán a la microbiología. Y en la última parte del siglo hay dos grandes figuras en Europa que son los pioneros en esa microbiología, Pasteur y Koch, los dos, el francés y el alemán, ¿no? Es así como las especialidades médicas van a tener un enorme desarrollo, ¿no? Enorme desarrollo que en un principio comienza afianzando lo que ya se había creado en el 18, porque no podemos pensar que en el 18 no existían especialidades médicas. Existían porque habían empezado a afianzarse. Desde luego en el 17, como tales especialidades, el vocabulario no las detecta, ¿no? Pero estas especialidades en el 18, que en el 18 eran muy limitadas, en el 19 van a tener una explosión, podríamos decir, una extensión enorme, ¿no? Una extensión enorme e incluso también la existencia de algunas, aquí tenemos una exhibición de especialidades médicas del 19, ¿no? Pero algunas pues son casi, bueno, han desaparecido, como la frenopatía, porque era un principio un poco, podríamos decir, fantasioso del estudio del cerebro, ¿no? O aquella macrobiótica del 19, que no es la de hoy, ¿no? O sea, podríamos decir que son pseudociencia, como por ejemplo la homeopatía, aunque hoy ha llegado a ser admitida en instituciones científicas, ¿no? Como algunas universidades o algunas instituciones. Pero además de que hay otras que ya no existen o que no se usa la palabra, aunque se siga en el DRAE, como por ejemplo la nosogenia, o la sifilografía, ¿no? Pero realmente solo ver todo ello son todas las voces que están aquí en la pantalla, son todo adiciones de estas 3 ediciones. O sea que ya ahí tenemos una primera demostración de lo que va a ser ese vocabulario, ¿no? Pero antes de empezar con las cuestiones puramente lingüísticas, digo, en el sentido de la formación de ese vocabulario y de las formas más recurrentes para la formación lexicogenética, me gustaría hablar de un ejemplo. A mí siempre me gustan, quizás soy un poco pesada, los ejemplos con el nacimiento de un vocabulario. Quizá porque eso fue lo que hice con mi vocabulario de la economía en el 18 y idea de mi directora de tesis, Doris Ruiz Otín, y me pareció que era la mejor manera de acercarse a un vocabulario nuevo. He cogido la anestesiología. Desde luego la anestesiología es una de las especialidades del 19 y de las más reveladoras, porque aunque parece que la anestesiología es algo secundario, siempre el anestesista o el especialista en anestesiología parece que lo tenemos así como un poco aparte porque no es el cirujano, ¿no? Pero sin embargo la anestesiología fue decisiva para el avance de la cirugía, como todos sabemos, ¿no? Tanto es así que hacia la mitad del siglo XIX es cuando realmente se surge como tal especialidad, porque la anestesiología ya llevaba desde el siglo anterior tratando de practicar con el éter, pero es hacia la mitad del XIX cuando empieza el cloroformo. Entonces parece ser que el éter daba muchos problemas y el cloroformo resuelve muchos de esos problemas. En fin, lo que ocurre es que estalla el impacto
que en España, y es a lo que me refiero, porque de ahí he sacado el pequeño corpus para hacer este ejemplo, pues en España va a tener, vamos, partidarios y detractores, pero de los extremos más aguerridos, porque los partidarios son totalmente, están resueltos por la anestesiología. Uno de ellos es Argumosa, el doctor Argumosa, ¿no? Pero, sin embargo, los detractores la condenan totalmente, pero sin llegar a practicarla, ni mucho menos, porque por una parte defienden el principio divino de que hay que sufrir el sufrimiento y la solución de los problemas con dolor, ¿no? Ese principio tan sumamente arcaico. Y por otra parte, incluso hay quien defiende que menos para un médico que la mesa de operaciones con una persona, hablan de hombre normalmente, que resista bien el dolor. En fin, es en este contexto donde el problema o la solución llega hasta la prensa diaria. Entonces, he hecho un pequeño corpus de enero de 1847 y enero de 1848, con un periódico en enero de 1847, que es El Espectador, y otro periódico en el año siguiente, que es El Heraldo, ¿no? Y luego con una revista científica. Como digo, es un pequeñísimo corpus, diríamos que es un corpúsculo, pero bueno, para el ejemplo nos sirve. De ahí he sacado estos términos. Están en negrita los que aparecen alguna vez en el DRAE y los que nos interesan aquí. El más frecuente es sedación. Sedación no entra al diccionario académico hasta 1925, pero eso no quiere decir que tanto en la literatura científica como en la prensa diaria ya estuviera en el 47, de donde lo he sacado. Y esa palabra sedación aparece con una serie de unidades sintagmáticas que son sinónimos, ¿no? Sedación de la sensibilidad, acción sedante o incluso preservador de los dolores, que es un sinónimo precioso, ¿no? Podríamos decir que casi es un eufemismo. La segunda es catalepsia. Catalepsia llega al DRAE, como pueden ver ahí, en el 69. Esta catalepsia aparece con otros sinónimos que son, sin embargo, voces antiguas, acción letárgica o sueño letárgico. Es decir, sí aparece y se usa el término nuevo, el neologismo, pero a la vez lo que hace es que comparte sus inicios con esas dos voces tradicionales. Narcotismo, que está ya en la edición del 84, va a compartir su campo léxico con narcosis, efectos narcóticos, estados de narcosis. Son interesantes también las unidades sintagmáticas, porque en este vocabulario van a ser definitivas, en el vocabulario del siglo, de la medicina del XIX, por la cantidad de ellas que se acuñan. Anestesia, también palabra nueva, también por primera vez adición del 84, que aparece ya con anestésico, con el sustantivo referido al producto, y con vapores anestésicos, medio anestésico o estado anestésico en las unidades sintagmáticas. Eterización, porque el éter todavía seguía usándose y además había partidarios del éter y partidarios del cloroformo, no se prescinde del éter radicalmente, ¿no? Pues va a dar lugar a un léxico multiplicado, ¿no? Con estas voces formadas por derivación, como eterizar, eterizado, pero no es adjetivo, es sustantivo, es el eterizado, es decir, el paciente que está anestesiado, ¿no? Y luego inhalación etérea, inhalación del éter o estado de eterismo. Cloroformizar, ya tenemos aquí la presencia de un sufijo muy importante en los vocabularios científicos y tecnológicos, que es el sufijo izar, con cloroformizar, ya derivado de cloroformo, y cloroformización, las dos en el 84.
¿no? Y luego las unidades sintagmáticas, acción del cloroformo, inhalación del cloroformo, insensibilidad clorofórmica o enfermo cloromorfizado en lugar de el eterizado que parecía con el éter, ¿no? Parálisis de la sensibilidad, insensibilidad y susceptibilidad también aparecen en este momento, ¿eh? La voz susceptibilidad no llegará hasta el 14. Y por último, dos palabras formadas por composición, semianestesia y anestesímetro. Semianestesia porque llega un momento en que parece ser que el razonamiento médico es que más vale anestesiar poquito a poco, es decir, con una semianestesia que no de golpe. Yo las cuestiones médicas no me atrevo a afirmarlas en voz alta, pero es lo que he deducido de los textos, ¿no? Y el anestesímetro es un aparato para medir la anestesia, ¿eh? Bien, pues todo esto lo tenemos en ese corpus, además de los dos periódicos que he dicho de la prensa diaria, el Boletín de la Medicina, Cirugía y Farmacia, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos de titulares para ver que en fecha tan reciente ya en la literatura científica también están presentes estos términos y está presente el valor de la anestesia en todo, en problemas oftalmológicos, en enfermedades como el insomnio en la vejez, en las inflamaciones, en los dolores de parto o para combatir la morfina, para combatir los efectos del éter, claro, que es ahí la contraposición. Me ha parecido muy curioso la notita que he encontrado en una de estos boletines, ¿no? Donde es una nota desde Inglaterra, ¿no? Donde dice: tenemos entendido que el profesor Simpson, que es el que ha descubierto las propiedades anestésicas del cloroformo, ha sido encargado oficialmente por el doctor Locock, comadrón de cámara de su majestad, del alumbramiento próximo de la reina, y que debe trasladarse al Palacio de Buckingham, donde permanecerá por ahora con motivo de esta ocasión interesante. Como verán, la aceptación en el año 47 es cuando aparece esta nota, creo recordar, de la anestesia era ya totalmente general, ¿no? Bien, pues el vocabulario, no me voy a detener mucho porque el tiempo vuela. El vocabulario de la medicina presenta las mismas características que en cuanto a neología que presentaba en el siglo anterior, ¿no? Y me remito a mi última publicación de donde he sacado todo esto. Préstamos semánticos, es decir, neologismos de sentido, y préstamos léxicos. Igual que en el 18, lo que no tenemos de momento son extranjerismos. Claro, en este caso estamos hablando del DRAE, y la única palabra realmente que es un extranjerismo en todas las 3 ediciones y en el total de términos, que son prácticamente 1000, ¿no? Los que he extraído, pues solo es Krupp, ¿no? El nombre de la enfermedad. Los neologismos de sentido, pues tenemos algunos ejemplos en cada una de las épocas. La pérdida léxica también la hay, sobre todo de palabras antiguas, como esa palabra alefanginas, que son unas píldoras muy antiguas. Esas píldoras muy antiguas no llegan al diccionario hasta el año 69, pero lógicamente desaparecen porque ya no existen, y desaparece incluso del DRAE, desaparece el término. En el 84 yo pondría de ejemplo cicatricera, es una adición del 84, y la cicatricera se define como la mujer que en los ejércitos antiguos se ocupaba de curar a los heridos. Es decir, algo que si alude a los ejércitos antiguos es una palabra ya histórica, ¿no? Y palabras fantasma como asfíctico, que aparece con asfíxico con X, disecia y metaloterapia, no me paro más. Trasvase de términos como en todos los vocabularios de especialidad, siempre. O sea, esto es algo que ocurre hoy mismo y que seguirá ocurriendo. De la botánica a la anatomía, de la historia natural a la anatomía, de la geología a la medicina, etc. Palabras de ida y vuelta como coxis y coxis,
palabra que a comienzos del 18 empieza a usarse con su forma correcta, que es cóccix, y sin embargo los grandes médicos para la segunda mitad ya muy avanzada usan coxis y termina siendo la palabra deturpada. No volverá al DRAE, la forma correcta, hasta el 1899, compartiéndola, claro, con coxis porque ya está muy afianzada. Palabras de vida efímera, como esas que tenemos ahí también. Bueno, en cuanto al léxico, pongo adiciones en las primeras, pero todo lo que aparece de vocabulario es adición, o sea que ya no voy a repetirlo. Lo que decía al principio, en la edición del 69 son pocas las palabras que realmente y las series léxicas que denotan una renovación del vocabulario, como por ejemplo frenología, frenológico y frenólogo, porque es un movimiento reciente, o condrografía, condrográfico y condrología, perdón. Pero todavía tenemos saburra, saburral y saburroso, que es un término muy antiguo, y sin embargo entra ahí y ahí es donde recoge su familia léxica. En el 84, sin embargo, ya el panorama es otro. Es un panorama de vocabulario que si tuviéramos tiempo y lo analizáramos punto por punto, vamos a encontrar todas las especialidades que están en auge, ¿no? Y sobre todo con una producción léxica enorme y que los académicos son capaces de darse cuenta de que no solo hay que recoger el término, sino también toda su familia léxica, y así aparece en el diccionario. El 19, como decía antes, el 99, perdón, como decía antes, hereda del anterior toda su gran labor. Entonces, aquí la tenemos también demostrada, aunque se queda un poco más corto en cuanto a volumen, luego veremos al final, de adiciones. Pero aquí está la microbiología, cuando microbio había entrado en la anterior, ¿no? Aquí aparece ya frenopatía y frenópata, que es la actual psiquiatría, ¿no? Aparece realmente la embriología, es decir, aparecen toda una serie de técnicas y de especialidades que demuestran en dónde está realmente la medicina situada en la ciencia. Hay excepciones como este orificación y orificador, ¿no? Que es un americanismo, es una excepción total, y realmente es una técnica para empastar dientes, ¿no? O sea, los dientes que en los años 60 en España y algunos 70 todavía se veían, los dientes de oro, ¿no? Y en la Europa de todo el siglo, la primera mitad del siglo XX, pues es de las pocas adiciones que podemos decir que no corresponden realmente a la corriente de la época. Sufijos mucho más recurrentes que los demás, por ejemplo el sufijo al, el sufijo, ya no hablo de ico, de ismo, porque esos son los frecuentes en la medicina, pero sí sufijos como al en el 69, o sufijos como ar, en animalizar, estigmatizar, meteorizar, que son los que más llaman la atención, ¿no? Pero también la presencia de un sufijo antiguo como en calamorrazo. Calamorrazo es un golpe contundente o con un objeto contundente que se da en la cabeza, en el cráneo, ¿no? Lo mismo en la edición siguiente, pero con una diferencia ya de proporción. No son todos los que hay, pero lo he cogido proporcional en las tres ediciones. Sorprende que aquí en esta edición del 84 todavía el sufijo oso, que había sido tan productivo, bueno, en español es muy productivo, pero en el vocabulario de la medicina de principios del siglo del 18, el sufijo oso, en la época de los novatores, era el más recurrente. Bueno, pues aquí todavía tiene bastantes muestras, lo cual es bastante sorprendente. En la del 99, pues es muy parecida, como digo, a la anterior. Creo que no hay mucho que comentar. Este léxico multiplicado
a veces lo encontramos en diversas áreas temáticas. Por ejemplo, para la denominación de profesiones relacionadas con la medicina, claro, ¿no? Ahí están en la parte de arriba cada una de las profesiones, de los nombres de las profesiones, y lo que tienen a continuación es la fecha de la adición, ¿no? Y a la vez en los esquemas de la definición para para designar cada una de estas voces. Vemos que en el 69, en la primera de las 3 ediciones, todavía se mantiene el esquema el que se dedica a, el que profesa, lo que sea, aunque ese luego perdura, el que se dedica a, ya prácticamente en las otras desaparece. El que estudia o profesa, ¿no? El entendido en, cosa que en la del 84 predomina persona que se dedica, persona entendida, persona que ejerce, médico especialista en, ¿no? Es decir, que hay un cambio total de mentalidad solo en el esquema de la definición, a mí me parece, ¿eh? Porque en el 84 es también profesor que ejerce especialmente, ¿no? El 99 lo hereda totalmente, la hereda, pero es, hay un cambio muy, muy claro del 69 al 84. Y luego, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque yo no lo sabía, que estaba en esta palabra médica en el 99 como la que se halla legalmente autorizada para ejercer la medicina. Cuando médica había entrado en el 69, es que no tenía sitio aquí para hacer para poner más información. Médica había entrado en el 69 y no era la que se dedica, porque además es la que, no es el qué, cuidado, ¿no? O sea, es claramente femenino, no es que sea una errata. Había entrado en el 69, como no, como la mujer del médico. Y aquí en el 99 lo que hacen es que primera acepción, la que se haya legalmente autorizada para ejercer la medicina. Segunda acepción, la mujer del médico. Sin embargo, sorprendentemente, en la segunda mitad del siglo XX hay un par de ediciones en las que desaparece la que se haya legalmente autorizada. No sé si ha sido un lapsus o que alguien ha ejercido ahí, sería cuestión de verlo, ¿no? Pero verdaderamente sorprende. Al mismo tiempo, médica, la primera llegada a un repertorio de médica, como no, es de Terreros. Terreros ya recoge médica, pero no como la mujer que es médica, que es médico o médica, sino como la mujer del médico. Desde Terreros no entra en el DRAE hasta el 69, en el 84 se mantiene la mujer del médico y en el 99 ya vamos a encontrar a la mujer que ejerce la medicina, ¿no? He nombrado a Terreros y es que es una de las fuentes de estas 3 ediciones en medicina, claramente. Bueno, aquí, antes de llegar a Terreros, compuestos, no me paro porque yo creo que no tengo tanto tiempo. Al aludir a las palabras compuestas más destacadas, pues es importante tener en cuenta la cantidad de denominaciones de instrumentos que llegan, casi todos neologismos del 19 que cuando no están en uso hoy es que no están en el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina y es lo que he puesto ahí, es esa sigla, ¿no? Los demás, los que ponen neologismos del 19, los otros también lo son, no les he puesto ninguna indicación de la Academia porque lo mantiene. O pruebas, ¿no? Lo mismo, formadas por composición, igual que los anteriores, y la mayoría perduran hoy. La estetoscopia, por ejemplo, la Academia de Medicina no lo recoge. Para mí, el diccionario de términos médicos de la Real Academia de Medicina es realmente la norma en este momento, ¿no? Es lo más importante que hay. Hablaba antes de las unidades sintagmáticas. Las unidades sintagmáticas van a ser importantísimas por la cantidad de ellas que no las he contado para las adiciones, porque como realmente ninguna
encabeza ningún artículo, pues esto es un pequeño fallo que me ha quedado ahí, que tampoco he tenido mucho tiempo de preguntar a Gloria Clavería qué hacía con ellas, porque no las he considerado adiciones, puesto que no me parecen tales adiciones, pero lo son desde el momento en que normalmente están en remisiones o en explicaciones de términos, ¿no? Entonces, como digo, son importantísimas, pero con la importancia que tiene, por ejemplo, una voz como esta, fiebre carcelaria. La fiebre carcelaria, era uno de los mayores problemas que tenían los sanitarios en las cárceles, ¿no? Porque era un tipo de fiebre por un tipo de infección. Y entonces, la primera vez que aparece es en 1869. Hay otras como el cólera, las viruelas, otras como las de anatomía y demás, que es importante la recogida en el DRAE, pero que son anteriores muchas veces. Sin embargo, la carcelaria no es anterior, es del momento. Otra vez tenemos la diferencia. Si en la edición del 69 había esas, que no sé si son 15 o 14 las que hemos visto antes, aquí tenemos casi 40, ¿no? Porque es el 84 y le pasa lo mismo. Vesícula biliar, por ejemplo, es la primera vez que llega al diccionario académico. Y esa vesícula biliar es un término que estaba ya desde finales del 18 realmente en los textos médicos. O sea que está plenamente acuñada como tantas o prácticamente todas. A mí me parece importantísimo y que requiere un estudio paralelo, ¿no? En el 89 pues lo mismo. No son tantas como en el 84, como digo, pero hereda la misma línea. En cuanto a las llegadas de las nuevas voces a las ediciones, me ha parecido interesante destacar lo que nombraba hace un momento, la presencia del diccionario de Terreros. El diccionario de Terreros es como si los académicos ya se fijan en él, bueno, ya se habían fijado para otras muchas cosas según he ido leyendo en todo lo que se ha publicado en el seminario, vamos, en el departamento de filología, con los textos de todos los proyectos, ¿no? Pero realmente en medicina es que, claro, en medicina Terreros es una aportación muy, muy significativa la que puede hacer, ¿no? En el 69 todavía bastante contenida, pero en el 84 se ve que los académicos le dedican mucho más interés al diccionario o más tiempo, ¿no? Y esto es impresionante. O sea, es que hay además, como siempre en Terreros, términos tan modernos como este, crural, que es un término de la cirugía, de la cirugía intestinal, bueno, no me sale la palabra, pero es un término muy moderno del 18, ¿no? Pero ya lo tiene Terreros, como tantas y tantas voces. Y en el 99, sin embargo, volviendo a lo de antes, pues se queda mucho más contenido. Pero es importantísimo tener en cuenta que todas estas adiciones, que tienen un número considerable, proceden todas del diccionario de Terreros y que antes ningún otro repertorio del 19 se había ocupado de ellas, es decir, no se habían parado a trabajar con el diccionario de Terreros, ¿no? Lo que es admirable por parte de la academia. Otra de las presencias es muy escasa, pero con esto vemos la diferencia de las 3 ediciones. Voces no especializadas de la medicina. Ese mondaoídos, que es casi una palabra fantasma, es una palabra que, buscando de dónde ha salido esta palabra, que nunca nadie la ha usado, que no está en Corde ni está en el fichero, y que nos la nos la ponen los académicos en el 69 con una remisión a mondaorejas, ¿no? Que ya existía de antes. Bueno, pues esa palabra es una palabra de la lengua común, no es una palabra especializada como todas las demás. Incluso cirugía y cirujano, que eran 2 denominaciones vulgares de cirugía y cirujano,
y se ven en la tesitura de incluirlas como edición. El medicucho y el mediquillo, teniendo en cuenta que en esa edición hay tal cantidad de diminutivos, pues no extraña, pero también son de la lengua común, no son de la especializada para ser de medicina, claro. En el 84, la cicatricera, a la que he aludido antes, y en el 99, zurdería y lisiado, ya no tan de la lengua, sí de la lengua común, pero no tan lejos como las de la especialidad, como las del 69. Adiciones que no son tales sino reincorporación de voces de ediciones anteriores, todas esas voces que han ido desapareciendo y vuelven, esto lo saben muy bien los que han hecho ese magnífico trabajo de la lemateca, con el que he trabajado, vamos, herramienta, como le dicen ahora, con la que he trabajado también, magnífica herramienta, y enhorabuena a sus creadores. Bueno, pues esto son palabras que estaban en la lengua desde antiguo y en las primeras ediciones del diccionario. Me llama la atención aquí esta unidad que es en ayunas, es fraseología médica, ¿no? O sea, el médico nos dice que los análisis nos los vayamos a hacer en ayunas, ¿no? Tiene que venir usted en ayunas a una operación. Pues aparece por primera vez aquí, pero es una reincorporación de autoridades. Estaba en autoridades, en ayunas, que es un término maravilloso ese. Alteraciones ortográficas son muy pocas, son todas las que he encontrado, me parecen poquísimas, ¿no? Y tampoco tienen mayor interés. Y un pequeño resumen. En cuanto a las marcas técnicas en la primera edición, en la del 69, son prácticamente casi nulas, 4 y nada más. O sea, medicina, anatomía, cirugía y farmacia. Y tengo aquí el resumen de terreros. Terreros toma 17 voces, ¿no? Otra de los recuentos que he hecho es cuando esa voz de la medicina hace su primera aparición en un repertorio del 19, teniendo en cuenta ahí los repertorios no académicos, claro, que en la edición de 1869 tienen un contenido, vamos, hay cantidad de definiciones calcadas del diccionario de la editorial de Gaspar y Roig o del diccionario de Domínguez, muchísimas, también bastantes de Salvá, pero es que no me daba el tiempo ni la presentación para traerlo todo. Y luego las adiciones, no especializadas que acabamos de ver. Las marcas técnicas, claro, cambian totalmente en el 84 cuando el enfoque de la medicina es otro. Y entonces se amplían considerablemente en todas esas que tenemos, pero incluso se amplían hasta la química o ahí me falta la física, está también la física, pero se me ha quedado sin poner. La física y la química, las dos. De terreros, 77 voces y primera aparición en un repertorio del 19, otro de los índices para ver lo que es esta edición, nada más y nada menos que 47 ediciones, son muchísimas, ¿no? Y luego, en la tercera, las marcas técnicas son prácticamente las mismas que en la anterior. De terreros ya se aleja bastante y primera aparición 27, que también son bastantes, ¿no? Bueno, llegamos a las conclusiones y no sé si me he pasado 5 minutos, pido disculpas. Rapidísimamente, el vocabulario de la medicina, desde luego, es fiel reflejo de la evolución de la ciencia médica en Europa y en España a lo largo del 19. Parece una verdad de perogrullo después de todo lo que hemos dicho, pero es así, hay que constatarlo, ¿no? En cada una de las 3 ediciones, como ya he dicho, las voces médicas nos permiten hacer un recorrido por la historia y por los avatares de la medicina en España, porque el siglo en España es de avatares. En el 84 hemos observado que se produce el
cambio radical en cuanto a todo el planteamiento del vocabulario de la medicina. Por eso es la más interesante de las tres, ¿no? Podríamos decir, así para concluir, que ofrece mayor número de adiciones, como ya hemos visto, y que muestra mayor precisión en las definiciones. No he traído definiciones por la misma razón, porque no tenía sitio, porque es que tendría que tener un seminario para hacer esto todo entero, de la cantidad de resultados que dan estas tres ediciones en medicina. En conjunto, desde luego, hay una gran actividad de psicogenética porque, claro, hay un gran movimiento en la ciencia y es fiel reflejo de lo que pasa con la actividad científica. Y, por otra parte, me parece interesantísimo, como dije antes, destacar las numerosas unidades sintagmáticas y la importancia que tienen para este vocabulario de especialidad. Creo que las unidades sintagmáticas merecen un estudio totalmente aparte. Y nada más, esto es todo lo que yo quería decirles. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Josefa, por esta conferencia tan iluminadora y que, aparte de todo lo que hemos aprendido, pues sabemos que necesitamos un seminario para conocer todo lo que has investigado con ese léxico de la medicina, que realmente es uno de los más importantes de esos diccionarios. No sé si alguien de vosotros quiere hacer alguna intervención. Te agradecemos muchísimo esa generosidad que tienes de haberte pasado tanto tiempo trabajando con ese corpus de esas palabras que te proporcionamos y que de hecho has aumentado por todas partes, porque lo que has explicado de los compuestos sintagmáticos pues no se pueden extraer a través de lematecas, lo quiero decir, porque es así, o sea, los ha buscado en el diccionario, no se extraen a través de la herramienta porque no atendemos de momento a esos aspectos. Pues no sé si queréis decir algo o no creo que sea un momento de hacer ninguna pregunta. Y si no, pues agradecemos muchísimo tu participación. Sentimos que no puedas estar con nosotros ahora en el café o en la comida y vamos a continuar porque aunque llevamos una puntualidad suiza, pues no podemos perderla. Si os parece, pues vamos a continuar. Josefa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estoy con el pensamiento en vuestro café. Bien, tendremos presente. Hasta luego.